Colombia ha cargado con nombres que marcaron la historia del horror. Garavito, Pedro Alonso, Daniel Camargo, pero detrás de estos monstruos que todos recuerdan, existen otros asesinos que permanecieron en las sombras. Sus casos no fueron tan mediáticos, pero sus crímenes son igual de escalofriantes. Hoy voy a contarte tres historias que demuestran que la maldad se esconde en lugares insospechados, en la bata blanca de una enfermera, en la sonrisa de un hombre que promete ayuda, y en los cañaduzales donde el silencio cubría los gritos de niños inocentes. Prepárate, porque estos son los tres asesinos menos conocidos de Colombia. Omaira Montoya Henao, la enfermera de la muerte. Barranquilla, años 70. La ciudad bullía de música, calor y movimiento. Pero en un hospital de la ciudad, la rutina escondía un secreto macabro. Omaira Montoya Henao era una enfermera, una mujer de mirada tranquila, de esas que inspiran confianza de inmediato. Su presencia debía significar alivio para los enfermos, pero para muchos significó el final. En esa época, los hospitales no tenían sistemas rigurosos de control sobre medicamentos ni sobre prácticas mediáticas, y Omaira se aprovechó de ese vacío que se le atribuyeron docenas de muertes. Siempre bajo su cuidado, los pacientes en su mayoría eran ancianos o enfermos terminales, personas que, ante los ojos de la sociedad, ya tenían un destino marcado. Su modus operandi era tan simple como escalofriante. Aplicaba inyecciones con dosis letales de medicamentos. Los cuerpos quedaban inmóviles, y la explicación era siempre la misma: un fallo natural, una complicación de la enfermedad. Nadie sospechaba que la mano de la enfermera había decidido el momento exacto de la muerte. Lo más inquietante es que, según rumores, Omaira no actuaba por compasión, como algunos aseguraban, sino por un deseo de control y de poder. Disfrutaba ser la que decidía quién vivía y quién moría. Se convirtió en una especie de ángel de la muerte caribeño, que caminaba entre las camillas con una serenidad perturbadora. Las sospechas crecieron. Colegas empezaron a notar que siempre que un paciente moría repentinamente, Omaira estaba cerca. Pero denunciarla no era fácil. Los hospitales, presionados por la corrupción y el miedo a un escándalo, optaron por callar. Algunos médicos preferían mirar a otro lado antes de enfrentarse a la verdad. Nunca se supo la cifra real de las víctimas. Se habla de decenas, quizás más de 100. El caso quedó envuelto en silencio, con expedientes inconclusos y testimonios que desaparecieron. Omaira pasó a la historia como una sombra, un nombre que pocos recuerdan, pero que para muchas familias significa el rostro de la muerte, disfrazada de enfermera. Pedro Pablo Ramírez, el asesino de las madres. Bogotá, década de 1990. La ciudad crecía entre el caos, violencia y desigualdad. Los barrios populares estaban llenos de madres solteras que luchaban por dar de comer a sus hijos. Para ellas, cualquier promesa de empleo o de ayuda era una oportunidad de sobrevivir. En ese escenario apareció Pedro Pablo Ramírez, un hombre común, sin rasgos llamativos. Nadie lo recordaría entre una multitud. Quizás ese fue siempre su mayor ventaja: pasar desapercibido. Ramírez había perfeccionado un método tan cruel como efectivo. Se acercaba a las mujeres jóvenes, casi siempre madres solteras, y les ofrecía trabajo. Les prometía puestos de servicio, dinero fácil o contactos con empresarios.
Ganarse su confianza era muy sencillo, porque hablaba con una seguridad que se mostraba como un benefactor. Las mujeres, confiadas, lo seguían, pero nunca llegaban a encontrar el empleo prometido. Una vez aisladas, Pedro Pablo mostraba su verdadera cara: agresiones brutales, violencia despiadada y finalmente la muerte. Los cuerpos eran abandonados en lotes baldíos, zonas rurales o en la periferia de Bogotá. En ocasiones, las víctimas aparecían con señales de haber luchado y desesperadamente, lo que revelaba el nivel de crueldad de dicho asesino. Lo más perturbador es que la historia de Ramírez casi no apareció en los titulares. La prensa de la época estaba absorbida por el caos más mediático, como de Garavito y las muertes de estas mujeres. Estas fueron tratadas como sucesos aislados, casi como estadísticas. Sin embargo, en los barrios la gente lo recordaba. Hablaban de un hombre misterioso que ofrecía empleo, de una voz tranquila que escondía una trampa. El miedo comenzó a crecer, pero nunca con la fuerza suficiente para que las autoridades actuaran con contundencia. Se cree que Pedro Pablo Ramírez mató a más de una decena de mujeres, aunque la cifra real pudo haber sido mayor. Su perfil psicológico lo retrata como un manipulador nato, alguien que disfrutaba ver cómo las víctimas pasaban de la esperanza a la desesperación absoluta. Un depredador que cazaba bajo la máscara de la ayuda de un hombre que convirtió la necesidad de las madres solteras en el camino directo hacia su propio infierno. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales. Valle del Cauca, entre 1999 y 2003. Entre campos de caña de azúcar que se extendían hasta perderse la vista, se escondía un monstruo, un hombre que convirtió esos terrenos en el escenario de una de las masacres infantiles más terribles de Colombia. Su nombre, Manuel Octavio Bermúdez. Su método, tan simple como devastador. Bermúdez recorría los barrios pobres de Cali, Jamundí y zonas cercanas, buscando niños vulnerables. Su truco era ofrecerle una golosina, una moneda o un juguete barato. En la pobreza, un gesto tan pequeño era suficiente para ganarse la confianza de un niño. Una vez, bajo su control, los llevaba a los cañaduzales. Allí, oculto entre la maleza, abusaba de ellos y luego los asesinaba. El silencio del campo cubría sus crímenes. Nadie escuchaba los gritos, nadie veía el horror. Entre 1999 y 2003, Bermúdez confesó haber asesinado a 21 niños, aunque los investigadores creen que la cifra real pudo haber sido o superar los 40. Lo más aterrador de su actitud, cuando hablaba acerca de sus crímenes ante las autoridades, lo hacía con una calma, casi con frialdad científica. Describía cómo engañaba a los pequeños, cómo los llevaba al campo y cómo terminaba con sus vidas, como si relatara una rutina cualquiera. La comunidad vivía aterrorizada. Los rumores de niños desaparecidos corrían como pólvora, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que ocurría. Finalmente Bermúdez fue detenido, gracias al testimonio de personas que lo vieron intentar llevarse a otro menor. Su captura reveló la magnitud del horror. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas. La sociedad indignada no podía comprender cómo alguien podía tener la sangre tan fría. Y lo peor fue que la condena apenas fue de 25 años de prisión. Una pena que muchos consideraron fue una burla para las vidas perdidas. En prisión, Bermúdez nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, hablaba de sus crímenes con una tranquilidad que helaba la sangre. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más perturbadores de la maldad humana en Colombia. El nombre del monstruo de los Cañaduzales quedó grabado en la memoria colectiva, un recordatorio de que el mal puede convertirse o esconderse en los lugares más comunes y que la inocencia de los niños
puede ser arrasada por alguien que apenas puede ser un hombre como cualquier otro. Estos 3 asesinatos no tuvieron la fama de Garavito de Pedro Alonso López, pero sus crímenes fueron igual de brutales. Una enfermera que convirtió los hospitales en salas de muerte, un hombre que convirtió la necesidad de madres solteras en una trampa mortal, y un depredador que transformó los cañaduzales como sus cementerios ocultos. La historia los olvidó, en parte, pero sus huellas permanecen, porque el mal no siempre necesita titulares para existir. A veces camina en silencio, esperando su próxima víctima. ¿Y tú? ¿Crees que hoy en día podría haber otros asesinos ocultos viviendo entre nosotros, esperando el momento perfecto para atacar? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Si llegaste hasta aquí es porque el misterio te atrapó. Ahora, no dejes que se quede solo en ti. Da like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque lo que viene puede ser aún más aterrador. Comparte este video con tus amigos y familiares, pero cuidado, algunos secretos es mejor no revelarlos. Déjame en los comentarios tu opinión, porque tus palabras pueden alimentar la oscuridad o mantener la raya. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche. Y en lo más profundo de la oscuridad, te deseo dulces pesadillas.